Buenas noches, estimado Juan Sebastián, Jennifer. Buenas noches, Muy profe. buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, profe, gracias. Qué bueno, Igual, bien. qué bueno. Díganme, ¿me están escuchando bien? Sí, se lo escucha claro, profe. Sí, Perfecto, profe. muchas gracias, Sebastián. ¿Repasaron? ¿Revisaron el compilado? Hoy tenemos test, recuerden. Eh, la clase de hoy va a terminar antes, como ustedes saben, para que ustedes tengan unos minutos de ingresar a la plataforma, de ingresar al espacio de su test y puedan rendirlo en los 10 minutos. Esto es bastante sencillo, que aborda las temáticas vistas en clases ya de la anterior, del tema 6. No es cosa del otro mundo. Démosles unos minutos a los chicos, iniciamos porque quiero terminar también ya la unidad 3 con temas muy importantes. Bueno, iniciemos chicos, por favor. Eh, Muchas gracias por encender sus cámaras. Recuerden tenerla a punto, sobre todo para la última parte de la clase donde vamos a rendir el test. Ok, iniciemos chicos. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, profe. Muchas gracias. Ok, vamos cerrando la unidad 3 con este tema muy importante. La anterior clase vimos lo que es la democratización de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación, cómo la comunicación en clave de democratización está fuertemente ligada, como habíamos dicho, al principio universal del derecho del ser humano a poder comunicarse, informar, ser informado y recibir información pertinente desde varios aristas de la comunicación como un derecho. Habíamos visto temas muy importantes como las reformas que han existido en la Ley Orgánica de Comunicación. Abordamos el tema de que el país antes del 2007 no tenía una ley orgánica de comunicación, tenía ley de radiodifusión, de televisión y radiodifusión, pero no ascendía a una ley orgánica. Entonces, esto más o menos es la previa para entender hoy estos nuevos escenarios de la comunicación comunitaria en el Ecuador. Vamos a trabajar sobre un texto de Acosta Panchicano del 2017.
Ustedes ya lo revisaron en la segunda parte del compilado. Acosta y Cano, sobre todo, son jóvenes, son unos estudiosos jóvenes que entienden mucho el tema de la comunicación alternativa, de la comunicación comunitaria, de la comunicación no de masas, no de la tradicional, sino de aquella comunicación que quiere justamente remover el tema sentido y comunidad. Para que tengan una idea clara, eh, Acosta, Ana se llama, Ana, es amiga, pude entrevistar algunas veces, ella es de la Faxo, ella salió de las aulas de la Faxo de la Bolivia, y si no me equivoco, Jorge Cano también. Mm, Son directores, editores de Wambra Medio, comunitario. ¿Han oído Wambra? Ya, ok. Tienen, No, profe. tienen que darse una buena barrida de medios alternativos, digitales, comunitarios del Ecuador. Wambra es una muy buena opción de comunicación alternativa. Eh, hay varios comunicadores que están trabajando sobre este espacio de la comunicación alternativa o digital, que incluso no quieren reconocerse alternativos, simplemente se reconocen como medios digitales, medios comunitarios, porque entienden que lo alternativo es una opción que desde varias aristas técnicas, teóricas de abordaje, puede estar siendo mal entendido. Entonces, estos chicos, los digo así, perdón chicos, pero son estudiosos realmente del tema, han trabajado varios años ya en esto, proponen que existen actores comunicacionales en estos nuevos escenarios, nuevos actores comunicacionales, pero parten de la fundamental constitucional, como les habíamos dicho, como les comenté en la anterior clase. Recordamos el artículo 16 del derecho a una constitución aprobada en el 2008, que nos dice que estos actores comunicacionales en Ecuador, la creación de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, que ya los hemos visto hace varias clases, y el acceso a las frecuencias de radio y televisión están consagrados como un derecho en la Constitución aprobada en el 2008, en el artículo 16. Este es el contexto propicio justamente para que los medios comunitarios sean reconocidos como actores trascendentales del sistema de comunicación, después de años de haber sido limitados por la ley e incluso invisibilizados por las políticas públicas. Ahora bien, eh, ¿qué significa esto cuál es el origen de estos actores comunicacionales? ¿Ya? Los podríamos llamar de estos nuevos actores comunicacionales. Sencillo y predeterminado. Estos actores comunicacionales, estos medios comunitarios, permiten que nosotros podamos entender sus propios orígenes y formas de aparición y de gestión, es decir, de función. Nos permite también reflexionar sobre una forma más profunda sobre el papel de democratización en la comunicación. Vuelvo y repito, antes de la Constitución, antes de la Ley Orgánica del 2007, no sabíamos lo que eran medios comunitarios. Ya lo vamos a ver aquí. Existían muchas iniciativas, sí, se hacían llamar medios comunitarios, por supuesto, porque ustedes me pueden decir, pero no, profesor, sí existían. Ok, existían desde la parte material, pero no estaban reconocidos dentro de la Constitución, ¿me entienden? No había una ley orgánica que los ampare, que los contemple. Entonces, justamente, una primera forma de entender a los medios comunitarios podría ser la histórica, la material. En esta se ubican aquellos medios que durante años se autodefinieron. Miren la palabra tan importante, autodefinieron.
No estaban entendidos ni comprendidos así por ninguna ley, por ninguna normativa, por ninguna constitución. Se autodefinieron, por tanto, como comunitarios y realizaban una labor comunicacional vinculada al trabajo social y educativo. En su mayoría eran liderados por la Iglesia Católica. La segunda forma se puede denominar la forma legal, que tiene que ver con la definición que contempla la ley. Ahí sí, contemplados en la ley, la Constitución y los reglamentos. Y esto significa que es una noción dominante que puede establecerse en ciertos parámetros jurídicos legales, como por ejemplo acceder al concurso de frecuencias. Se han oído de esto, ¿verdad? Concurso de frecuencias. Y por último, tenemos una de las más integrales, por llamarlo así, que es la organizativa comunicacional, que describe a los medios comunitarios en el contexto actual, por ejemplo, por su adscripción o adherencia, unión a las nuevas formas de entender la comunidad territorial, territorio, y comunidad, o dice, la forma organizativa comunicacional, la comunidad de sentidos, donde la propuesta comunicacional justamente se propone cercana a las demandas de las comunidades diversas. En esta comprensión se encuentran sobre todo aquellos medios comunitarios nuevos de organizaciones indígenas, sociales, afrodescendientes, campesinas, barriales, gremiales, de mujeres, jóvenes, muchos de los cuales están solicitando por primera vez una frecuencia para operar un medio de comunicación comunitario. Hasta ahí, ¿existen preguntas? ¿Alguna duda? Qué bueno. Por mí todo claro, Abrí profe. mi cámara y todos están con las cámaras abiertas. Perfecto. Entonces, queridos estudiantes, entendamos esto. Es muy importante, no es teoría. O sea, es teoría eh, porque hay un preestablecimiento de cómo podemos entender a los medios de comunitarios, pero no es teoría al mismo tiempo que lo hacemos viva, que la transparentamos, que la empezamos a ejemplificar y a vivir. ¿Me pueden nombrar un medio comunitario del Ecuador? Hay una radio en Chimborazo, me parece que se llama Radio Luna. Es medio comunitario, pero buenas noches. Buenas noches, Saúl. Ok. ¿Alguna más? Gracias, Saúl. No sé si es el Chimborazo, pero sí, está bien en Radio Luna. No es, El medio digital Wambra puede ser, que hoy ya es medio mainstream, pero sí, Wambra, como estábamos hablando, justamente del artículo es de Ana Costa y de Cano, que son directores de Wambra. Pero Wambra en sí, sí, también correcto. Vamos a darle esta categoría de comunitaria, aunque ellos se reconocen más nativos digitales y de acción colectiva, pero están dentro del componente comunitario. ¿Por qué? Justamente por las definiciones que acabamos de ver. ¿Cuáles fueron? Histórica, legal, dentro de lo legal y evidentemente dentro del organizativo comunicacional. Entonces, con esto de que les decía yo, las radios comunitarias apelan al tema de las organizaciones, de los grupos de afrodescendientes, de organizaciones indígenas. Tal vez alguna de alguna organización indígena han oído, chicos. Ahí puede entrar el TVMIC, profe. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Sisa. Sisa, perfecto, Sisa. Claro, ahí está en tu tierra, mira. TVMI, del Movimiento Indígena de Cotopaxi. Y opera desde la Tacunga. Evidentemente tiene otras repetidoras en alianzas y en estrategias. Ok, otro muy buen ejemplo de lo que significa un medios de comunicación comunitario, incluso anclados en alianza, en una red inmensa, se llama Corape. Sí, Corape opera a nivel nacional desde 1988 y es una acción tan afirmativa la de Corape
porque es una iniciativa justamente que, que quiso recoger todo esto, que quiso recoger todos estos, que quiso recoger todas estas iniciativas de autodefinición. Ciérrale, gracias. Para lograr una gran red de medios comunitarios. Cuando ustedes realicen un pautaje, cuando ustedes ya sean directores de área, coordinadores, las agencias de comunicación les planteen los flows de medios, es decir, la parrilla donde van a pautar, necesariamente ustedes tienen que entender que no solo pueden y deben pautar con los medios tradicionales, sino hoy por hoy con los medios digitales que cuentan con este alcance de pautaje y por supuesto con los medios comunitarios. ¿Qué logramos pautando con los medios comunitarios? Tal vez a alguien se le viene a la mente qué se logra pautando, qué se logra eh, promocionando, por decirlo así, nuestra publicidad, nuestros servicios, con los medios comunitarios. ¿A dónde está llegando esa información? ¿A dónde está llegando ese mensaje que queremos dar? No nos enclavemos mucho en el tema publicitario o pauta, sino el mensaje, el contenido que quiero enviar. ¿Cómo lo logramos desde los medios comunitarios? ¿A dónde va a llegar esa información? Profe, buenas noches. Buenas noches, Fred. Profe, tal vez podría decirse que se enfocaría en un sector específico. Por ejemplo, si pautaría con Radio María, sería para un público católico, Ok, pero estamos hablando, dependiendo mi a qué querido Freddy, tipo de empresa. disculpa que te interrumpa, está bien la idea, pero estamos hablando de los comunitarios. Radio María no maneja este segmento, o sea, no está perfilado así, no está inscrito así dentro de los consejos de regulación. Pero es buena la idea, ¿no? En todo caso. Vamos a llegar a la comunidad, vamos a llegar a territorio. Por eso les estaba hablando del tema de apropiarnos de cómo los medios comunitarios se empiezan a apropiar del territorio. Y en este sentido, justamente, de los sentidos que se establecen. Entonces, a lo que me refiero es que no estamos dentro del público de los más medias ni de los digitales. Estamos en otro ámbito cuando hablamos de comunitarios. Hemos venido estudiando, chicos, hace muchas clases del tema de lo comunitario. Lo hemos venido bajando a nivel incluso macro, regional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Jarvis? De cómo este estudioso norteamericano entiende el sentido de lo comunitario. ¿Se acuerdan? Díganme, por favor, ¿se acuerdan? Porque lo revisamos muchas veces, incluso están en sus test que los dieron. Acuérdense cuando hablamos de Gunzi, de qué significa la comunicación de los sentidos, de esta nueva forma de hacer comunicación. ¿Qué significaba esta nueva forma de ver el individuo y no la métrica? Finalmente aterrizamos en esto, chicos, ya en nuestro contexto, en la localidad. Entonces vamos a llegar a territorio, vamos a llegar a las comunidades, vamos a llegar a la especificidad del sentido. Es importante entender esto. Entonces, retomando, chicos, quédense con esa idea. Retomando el tema de las definiciones, cuando hablamos de la definición histórica, significa dar voz a los que no tienen voz. Eso es el sentido de lo comunitario. En la historia, por ejemplo, del Ecuador, de América Latina, aquellos medios, aquellas iniciativas que no podían amplificar, no podían amplificarse ellos y tampoco amplificar las voces de quienes tenían limitaciones para acceder a los medios de comunicación. Entonces, estas propuestas de comunicación, especialmente radiales, buscaban que comunidades despojadas, empobrecidas, invisibilizadas, puedan comunicar sus necesidades y propuestas y con ello, ¿qué? Transformar su realidad. Es así que en los años, más o menos podemos marcarlo desde los
60, 70 por ser más preciso, 70, 80. Muchas radios comunitarias en América Latina acogieron la bandera de la educación y pasaron a ser llamadas radio educativas por su labor de incluso alfabetización en las zonas campesinas e indígenas. ¿Sí lo ubican? ¿Ustedes reconocen el personaje que está en la foto? ¿Quién es? Leonidas Proaño, creo, si no me equivoco, Sí, era muy bien, sí. obispo. Monseñor. Monseñor Leonidas Proaño. Ajá. Muy bien, sí. Casi se te escapa. Casi iba a decir Leonidas otro apellido. También tienen radios comunitarias, porque son parte de los grupos de reivindicación y están en todo su derecho. La CONAI y el movimiento indígena. Cuando hablabas de MIG en ese tiempo, eh, lo dirá, cuando MIG alzó una estrategia a nivel nacional en el tema del 2019 y en 2022, lo lideraba Isa como presidente del MIG y vicepresidente de la parte fuerte de las alianzas de los movimientos indígenas de la Sierra Andina. Entonces, chicos, Monseñor Leonidas Praño, por ejemplo, fue un ícono, fue un referente a nivel nacional porque lideró las radioescuelas populares de Ecuador, ERPE se llamaba, fundada en el 62, que se dedicó a la alfabetización y al fortalecimiento de la organización indígena y campesina de Chimborazo. Otro ejemplo a nivel local es Radio Voz del Ulpano, todavía existe, de Upano, de Morona, Santiago, que desarrolló el Centro Regional de Educación a modo de una labor social, educativa, evangelizadora también, que la Iglesia Católica realizó durante estas 2 décadas y que tuvo una fuerte influencia en la teología de la liberación. Monseñor Leonidas Praño era uno de los íconos de las reformas humanitarias que pudo tener la Iglesia ecuatoriana, porque justamente como pueden ver en la foto, trabajó junto a los campesinos por muchas décadas, no solo en temas de alfabetización, derechos, reivindicaciones, equidad, justicia social. Ahora bien, eh, como yo les decía, por ejemplo, miren, algunas de las propuestas de comunicación se asociaron con la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, fundada, como les decía, en el 88, y más o menos CORAPE inició haciendo estas alianzas, cooptando, agrupando radios afiliadas a la Iglesia Católica, por ejemplo, de la Iglesia Cristiana, también de la Iglesia Evangélica, y realmente eran pocas las organizaciones sociales e indígenas y muy pocas igual las de concesionarios privados. Ahora bien, ¿cómo operaba Corape? Es muy interesante. Corape empieza a operar no desde un medio digital. Corape es una pionera en el sistema de innovación en tecnología, chicos. ¿Por qué? Rápidamente, como un dato que les puede interesar y les puede servir. Corape tal vez fue uno de los primeros medios a nivel nacional que bajó la señal a través de satélite. Sí, o sea, nosotros teníamos, recuerdan, ustedes no lo vivieron, nosotros teníamos 2 frecuencias dentro de nuestras televisiones. Había lo que era el VHF y el UHF. El VHF era como la banda donde ustedes podían encontrar los que ahora conocen como Gamavisión, Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión, el 10, el 8, el 2, el 5, el 4. Y el UHF era como una banda separada para estos canales que empezaban desde el 13, el 21, el 23, Teleandina, Telesucesos. Ahí se metió también ya años después este canal que quebró hace antes de la pandemia, que era Canal 1. Y entonces esta era otra frecuencia. Esta era en UHF, los canales más fuertes VHF. Entonces aquí Corape empieza lo que es la innovación tecnológica a través de la señal, justamente desde satélite. Baja la señal a través del satélite, la repite
La logran captar a través de repetidoras y sale a todo el país. ¿Qué difundía Corape? Programas educativos, informativos, sociales, creativos, que llegaban a la comunidad de una manera cotidiana, priorizando temas de interés justamente para las comunidades, para la ciudadanía. Difundidos en los distintos medios de comunicación en diversos idiomas de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Miren el avance de Corape, miren el alcance. Hoy por hoy Corape ha tenido muchísima innovación, mucho avance, desarrollo. Si no me equivoco, Ángel Quispe es el director todavía hasta ahora, eh, y siempre está innovando, siempre está ah, queriendo estar a la vanguardia, por decirlo así, ¿no? Porque no porque el hecho de que sean radios comunitarias pueden no estar o no contar con toda la tecnología que ofrece justamente toda esta era de la tecnología. Eh, si no me equivoco, Corape debe haber iniciado con menos de 10 radios aliadas o da por el 88. Hoy por hoy cuenta con más de 100 medios de comunicación afiliados y fraternos con quienes realiza alianzas estratégicas para fortalecer campañas, como yo les he dicho, educativas, sociales, de identidad, de cultura, de género. Trabaja como les decía, con métodos muy, muy creativos, con metodologías muy creativas. Evidentemente se debe al aspecto educacional. Y justamente logra esta credibilidad dentro de la familia ecuatoriana, dentro de las comunidades, sobre todo en territorio. Um, es importante que ustedes, chicos, revisen qué es Corape, quién es Corape. Ahora bien, en cuanto a lo que es un medio comunitario desde la definición legal, la Ley Orgánica de Comunicación, la LOC del 2013, define a estos medios comunitarios como aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos y organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Los medios comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es social. Así lo promulga la Ley Orgánica del 2013, la LOC, en su artículo 85. Los medios, como les decíamos, que acabamos de describir, ¿no? Estos que bajan desde las organizaciones indígenas, desde los colectivos sociales, afrodescendientes, eh, entran en la clasificación siempre y cuando tengan una personería jurídica sin fines de lucro. Eso es lo que le hace que estén dentro de lo legal. ¿Sí? Las personerías jurídicas en el país sin fines de lucro se registran y reconocen en los ministerios, según el objetivo de la organización y también, evidentemente, si es que son ya de carácter más religiosas, tienen que ser registradas en el Ministerio de Extinto ya no sé ni dónde se puedan registrar, tal vez en el Arcotel, entiendo, pero antes lo hacían a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ahora bien, ¿qué es un medio? Justamente según la definición legal, ¿qué es un medio comunitario? Esta comprensión legalista de los medios comunitarios es tan amplia, que formalmente no hay, escuchen esto, no hay una distinción entre la Fundación Coca-Cola y, por ejemplo, las radios de la Confederación Nacionales de Indígenas, de la CONAI. Porque ambas están legalizadas, ambas tienen una personería jurídica, ¿me entienden? Entonces, desde ese punto no hay diferencia. Y como la una conlleva el tema de fundación, evidentemente sin fines de lucro, y lo otro también es una radio de carácter social comunitario, no hay diferencia alguna. Por eso es que se vino a volver algo engorroso este tema desde la definición legal. Y justamente lo ofrecido por la ley, que debían ser reglamentadas, reconocidas por el organismo encargado de aquella época, el Cordecon, no se dio porque era muy amplio el tema, había muchísima disyuntiva alrededor. Y evidentemente no tuvo efectos positivos, ¿no? En el tema de la localidad. Ahora bien, la definición organizativa comunicacional, ¿qué nos dice? Esta definición, este parámetro,
busca justamente una nueva definición, un nuevo entendimiento de lo comunitario. Nace de aquellas propuestas de comunicación que no se sienten identificadas por la razón jurídica solamente o la razón histórica, ¿me entienden? Se quieren configurar como parte de, son históricos y son legales, porque ya tienen una personalidad jurídica. Pero qué más conllevan aparte de estos dos elementos? Se quieren identificar como una nueva forma de comprender las comunidades territoriales, las comunidades de sentido, de apropiación, de identidad, de nexo, de laxo. Y por supuesto, su relación no va con la comunicación masiva. Quiere llegar a públicos masivos, pero no tiene los principios de un más medio. Todas estas propuestas, todas estas son propuestas por ejemplo, nuevos medios comunitarios que se autodefinen así por su cercanía con un proceso organizativo, por la adscripción a una nacionalidad o pueblo indígena, como decíamos, o una comunidad territorial o de sentido, o por su proyecto comunicacional que busca llenar una ausencia. Radios indígenas para hablar de lenguas nativas, no escuchadas en ningún otro radio. Radios de mujeres para hablar de feminismo y género. Temas que en las radios convencionales, tradicionales, peor aún, en las radios de las iglesias, no se las va a tratar. Hay ausencias. Medios colectivos culturales para difundir el arte, la música alternativa. Un medio aquí fuerte alternativo que tiene esta tendencia y que parte de una fundación sin lucros sociales se llama el Churo. Y justamente el Churo actúa en alianza con Wambra. Ahora bien, estos medios que se autodenominan independientes también, desde estos puntos, desde la riqueza de la identidad cultural, musical, eh, donde también se pretenden configurar televisoras o la televisión alternativa e independiente, desean compartir sobre todo las producciones trabajadas por cineastas nacionales, indígenas, autóctonos, de nuestro contexto. ¿Para qué? Porque ningún otro medio lo hace. No digo que no lo quiera hacer, no lo hace. Es el dato, no es la percepción. ¿Sí? O periodistas comunitarios que buscan posicionar temas que los poderes no quieren que se conozcan. Las propuestas de contenidos que buscan estar presentes son diversas, así como diversas las comunidades, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Qué bien, gracias por responder, Jennifer. Ok, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias que esta última propuesta desde este componente organizativo, comunicacional, entiende y propone como decía yo, de las propuestas históricas, de las propuestas legales. La diferencia con las definiciones anteriores es que esta y las organizaciones que se agrupan en ellas son las que, por su historia y su condición, justamente, tienen argumentos para ser acreedores de acciones afirmativas por parte del Estado. Todas estas comunidades han sufrido alguna vez algún tipo de discriminación, de limitación de sus derechos, ya sea por etnia, género, clase, su inclinación o opción sexual, por su edad, los que los colocan en una situación de desigualdad. Por ello es necesario, dice Ana Costa, dice, que es necesario vislumbrar las políticas de acción afirmativa y que en sí consisten para que los medios incluso puedan entrar dentro de los concursos, dentro del espectro radial del Ecuador. Bien, observemos otras perspectivas para entender lo que son medios comunitarios. Vamos a trabajar sobre algunos textos de Novoa, Saltos y del Pozo.
Los medios comunitarios tienen como objetivo, como bien dice ahí, abrir espacios en un determinado grupo o comunidad al ejercicio del derecho de recibir información y a la vez comunicar. ¿Eso está en dónde? En el artículo 19, en el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador. Y también lo propone Guncio. Miren, nuevamente lo tomamos aquí. La participación de los habitantes en la creación de programas de televisión, de radio, eh, lastimosamente ya no de lo que es prensa escrita, por el insumo que genera, les permite a las audiencias, a los radioescuchas, a los televidentes, ser más críticos, fomenta la conciencia y la reflexión sobre uno mismo, los demás y la sociedad. Esto nos proporciona una base, dice Higgins, que alimenta a individuos y a grupos a creer que pueden afectar con su actuar a la sociedad. La definición de comunidad, justamente en estas nuevas formas de conectividad que vivimos en la era de la información, de la era de la posverdad, en la era de la comunicación digital, consiste que estos grupos de personas que tienen intereses o ambiciones similares y que comparten una interacción social, ahora también se puedan reconfigurar dentro o presentar dentro del campo virtual, dentro del campo del ciberespacio. Eso nos propone también Cosinex, que es otro autor que trabaja mucho el tema de la comunicación comunitaria, pero desde el ámbito digital. Eh, Aquí justamente, chicos, cuando nosotros entendemos el mundo social, que la realidad social que alguien nos decía la otra vez, creo que Dani, desde donde operan los medios de comunicación, y esta realidad virtual o digital, cuando nosotros estemos fuertes en cómo nos manejamos dentro de estos dos ámbitos, dentro de nuestro, perdón, dentro de estos dos ámbitos, dentro de estas dos esferas, vamos a poder entender que seguimos unidos a través de, ya mismo se nos va la reunión, chicos, nos conectamos nuevamente. Vamos a entender que estamos no solamente unidos geográficamente en un país, en un territorio, en una nación. Es diferente, verán, los conceptos de, de país, de patria, de nación o territorio. Entonces, estamos unidos porque compartimos costumbres, tradiciones, lenguaje, creencias, y quédense con esta última palabra antes del corte. Identidad cultural. Después del corte vamos a abordar lo que significa justamente